El modelo de belleza que la pintora y artista mexicana Frida Kahlo expuso no solo con su obra, sino también con su vida y con su cuerpo, define una cultura, define una identidad, define una época que trascendió los años y que incluso se volvió un ícono cultural particular. Me animo a ponerlo en el mismo nivel del clásico cuadro de Andy Warhol, de Marilyn Monroe. Bueno, el rostro de Frida Kahlo se ha trascendido y se ha vuelto un símbolo, en parte del arte, en parte de la cultura mexicana y también de una visión de la mujer muy particular. Su historia, que es una historia, su biografía, que atraviesa momentos muy dolorosos y muy creativos al mismo tiempo, en un México muy revolucionado, logró despertar el interés de Humberto Robles y realizar una obra, escribir una obra que se llama Frida, viva la vida. Este domingo esa obra llega aquí, a Santa Fe, al Teatro Municipal, otro espacio precioso que tiene nuestra ciudad, y quien va a ponerle el cuerpo y la voz a Frida Kahlo es Laura Ascurra. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por este contacto, por esta charlita en vísperas de la llegada de Frida, viva la vida. Lo primero que se me ocurre preguntarte es, cuando llegó allá por 2022, empezó el recorrido de esta obra de tu mano. Recordemos que estamos hablando de un unipersonal, vas a estar sola en el escenario interpretándola a la gran Frida Kahlo. Cuando llegó esta obra, no sé de qué manera, pero en esa instancia, ¿qué sentiste y por qué decidiste decir sí, hago de Frida, me pongo en su piel? Bueno, en realidad llega en junio del año pasado a mi mano esta obra que es la más representada en el mundo de la vida de Frida Kahlo, ¿no? Que Humberto Robles, como decías antes, el autor, la escribió hace más de 15 años y ganó un prestigioso premio de dramaturgia allá en México, mezclando dramaturgia con textos literales escritos por Frida. Frida empezó a escribir un diario a los 36 años, hasta días antes de su muerte, que terminó de escribirlo y de editarlo. Y en ese diario, que es una pieza de arte maravillosa que se puede adquirir en las librerías, es el diario de Frida, tiene dibujos, acuarelas, sensaciones, emociones y la voz de Frida en primera persona, con lo cual la obra tiene, sí, por supuesto, una dramaturgia que está ficcionalizada, contando diferentes aspectos de la vida de Frida, y luego, bueno, textos literales de Frida, ¿no? Las frases muy famosas de ella, otras que no se conocen tanto, pero que bueno, que son su voz, no es un biógrafo hablando sino es la voz de Frida, y eso también me parecía muy valioso. El proyecto llega de la mano de Nacho, de Helux Producciones, que es una productora de Córdoba, capital. Nacho había comprado los derechos hace algunos años, lo había hecho con una actriz cordobesa, y el año pasado me convocó para decirme que quería volver a reponer la obra y que estaba pensando en mí para interpretar a Frida. Pensaba en Julia Morgado para la dirección de esta pieza. Julia es una actriz, cantante, directora, dramaturga, muy joven y muy genial, y me parecía también muy atinado que seamos mujeres también quienes nos adentramos en cómo contar en esta versión la vida de Frida. Por supuesto que cuando leí me dio mucho vértigo, porque Frida es un personaje icónico, globalmente conocido, mundialmente reconocido, y yo antes nunca en casi 30 años de trabajo me tocó interpretar a un personaje histórico, a alguien que ya existiera. Entonces, bueno, fue todo un camino profundo, sinuoso, lo sigue siendo, sigo leyendo libros, me sigo documentando, la semana que viene viajo a México, o sea, hay algo de Frida que si bien yo la conozco desde que tengo uso de razón, que haya llegado a mi mano este material, yo con mucho vértigo lo leí, profundamente conmovida, y dije, bueno, acá igual a la persona que hay que pedirle permiso es a la mismísima Frida, ¿no? Entonces
un poco con todo este misticismo que merece el arte de la interpretación, y sobre todo cuando uno encarna personas que existieron y que ya no están. Me parecía atinado preguntarle a ella. Y Frida me fue mandando señales y sentí que aprobaba la idea de que pueda representarla y ser su mensajera en este momento y en estas latitudes. Así que con mucho compromiso y con enorme responsabilidad, me gusta mucho poder interpretarla. ¿Qué le pasa a Frida en la víspera del Día de los Muertos? Una fecha muy especial en México. Claro, así empieza la obra. Empieza con Frida preparando el altar, colocando las flores, las fotos de sus muertos, las bebidas que les gustaban, los platos favoritos. En Día de Muertos es, bueno, una tradición muy sagrada para el pueblo mexicano, ¿no? Este único día en donde el otro plano, en donde están los que ya no están en este plano, se hacen presentes. Bueno, hay que agasajarlos, ¿no? Hay que recibirlos, hay que brindarles todo el amor, darles todos los gustos y caprichos. Entonces me parece además también una idea muy interesante la de celebrar la muerte, ¿no? Quizás más en América del Sur, con nuestra tendencia más italiana, melodramática, y todo esto es más sufrido el pensar en la muerte, pero en otras civilizaciones y en otras culturas, yo creo que la muerte es bien interesante, ¿no? En esto de cambiar de plano, y creo que también es una de las cosas que tenemos que deconstruir en nuestros nuevos tiempos, ¿no? Cómo tomamos la muerte como en realidad un motor muy importante para darle valor a la vida también, ¿no? En este yin y yang que todo el tiempo aparece. Y además, bueno, la muerte es la única certeza con la que nacemos, así que a vivir intensamente, ¿no? Diríamos. Y Frida vivió con mucha pasión, con mucha intensidad y con un dolor físico que se trasladó a su obra y a una relación por lo menos tormentosa o controvertida, vamos a llamarlo así, con el otro gran pintor mexicano que es Diego Rivera. Sí, principalmente pongo en protagonismo absoluto, mucho más del vínculo de Diego, la situación física de Frida, ¿no? Ella a los 6 años fue diagnosticada con poliomielitis, y a partir de ese momento su piernita derecha estaba más flaquita, más cortita, por eso tenía como cierta renguera ya desde chiquita, ¿no? Y también fruto de bullying, de maltrato entre los compañeros y todo eso, así que ya Frida se fue haciendo fuerte desde pequeña. Y luego a los 17 años tiene un accidente tremendo en la vía pública, tremendo, que le rompe muchos huesos y principalmente también su piernita delicada, la rompe en 11 pedazos, pero se rompe muchos huesos, clavícula, parte de la espalda. Fue realmente una tragedia, y queda postrada en una cama con un diagnóstico bastante negativo, en el que probablemente no iba a volver a caminar Frida, ¿no? O sea, piensen ustedes en una joven de 17 años llena de vida, y de repente tiene que quedar inmovilizada en una cama por meses, ¿no? Y en medio de eso, bueno, descubre la pintura, el dibujo, empieza a dibujar, empieza a compartir sensaciones a través de los dibujos. Podríamos decir que es ahí donde ella empieza a compartir su sentir a través del arte. Y además siempre fue muy curiosa por los huesos, porque ella quería ser médica. Cuando se recibiera de la escuela secundaria, ella después quería estudiar medicina, entonces hay algo de toda la anatomía que siempre le interesó mucho a Frida. Entonces, por un lado, eso lo acompañó toda la vida. Ella en 47 años tuvo más de 30 operaciones en su cuerpo, con lo cual eso sí habla de cómo componer ese cuerpo, cómo yo entrar en empatía con ese cuerpo cuando en realidad nunca tuve un yeso en mi vida, ¿no? Cuando bailo desde los 8 años y comulgo y promuevo tener un cuerpo sano y no tengo ni idea de qué se trata todo eso, así que toda esa búsqueda fue muy interesante, hablando también con médicos, preguntando cómo
cómo son esos sentires, cómo son esos dolores, y también en la descripción de ella me ayudó mucho para también entenderla, pero ese dolor físico sí tiene que ver con todo su pasado, con la polio, con el accidente, y el dolor emocional, interno y del corazón. Bueno, yo creo que todas las personas que sentimos mucho y muy fuerte, inevitablemente sufrimos y sentimos dolor, ¿no? El vínculo con Diego Rivera fue un vínculo de mucha afinidad, principalmente porque ellos trabajaban de lo mismo, los dos eran obreros del arte, promulgaban las mismas teorías intelectuales y sociales, políticas. Respecto al socialismo, ¿no? Los dos tenían mucha conciencia de clase, mucha identidad sobre su pueblo mexicano, tenían muchísimos amigos en común, entonces ya ahí había una afinidad súper fuerte entre ellos dos, ¿no? Además de la pasión y todo esto. Después sí, podemos ver una pareja desigual en algún punto, ¿no? Desigual porque tenían 20 años de diferencia de edad, eso es un montón para una piba de 22 años y un señor de 44, 22 años tenían de diferencia. Sí. Entonces, bueno, eso ya vemos algo que está desbalanceado en algún punto. Luego, dentro de lo que ellos pensaban como no poseer, no tener propiedad privada y varias de las teorías socialistas comunistas, obviamente que entraba en eso el cuestionamiento del amor, ¿no? De la exclusividad del amor en relación a la monogamia. Entonces, bueno, Frida sí en algún punto quería no poseerlo y no cortarle las alas, ella que lo amó con toda su libertad y con todo su ser, y él también planteaba lo mismo, ¿no? Entonces, esto es un acuerdo de pareja. Digo, acá hay un acuerdo de pareja y en una pareja nadie, absolutamente nadie por fuera se puede meter, ni juzgar, ni hablar, ni opinar. Lo que sí podemos decir, que es lo que conocemos de alguna manera que desgarró el corazón de Frida, fue cuando Diego le fue desleal, que no es lo mismo que ser infiel, sí, ¿no? Sí. O sea, ellos tenían el acuerdo de poder estar cada uno con quienes sintieran deseos de estar, pero Diego comete una deslealtad cuando tiene una relación paralela, ni siquiera fue un touch and go, y aunque lo haya sido, rompió todo tipo de código cuando tiene un vínculo paralelo con la propia hermana de Frida, o sea, con su cuñada. Laura, lamentablemente ya no nos queda mucho tiempo, nos resta reiterar la invitación, si querés hacerlo para este domingo, y agradecerte por supuesto este contacto. Por supuesto, están entonces invitados, invitadas al teatro este domingo a las 21 horas en Santa Fe, con toda la alegría de compartir también el Día de la Madre en el Teatro Municipal, 1 de mayo, que es un espacio hermoso, y toda la alegría que nos invita a compartir el teatro, esa presencialidad, ¿no? Esa emoción de estar en tiempo presente para compartir una pieza de arte y conocer más sobre la vida de esta extraordinaria mujer. Así que muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a vos y que tengas muy buenas noches. Gracias. Un abrazo. Estábamos en comunicación con Laura Ascurra, actriz, protagonista de lo unipersonal, que llega este domingo a la Sala Mayor del Teatro Municipal 1 de mayo en San Martín 2020. Frida, viva la vida, no se la pierdan, es una muy buena propuesta.